Crudo Podcast. El contenido aquí presentado es de carácter expresivo, testimonial y artístico, y no representa necesariamente la postura del autor o sus colaboradores. Escucha bajo tu propio criterio. No recomendado para menores de edad. Dicen que el diablo viste de rojo, pero a veces también se viste de blanco. Bienvenidos a Crudo. Hoy vamos a sumergirnos en lo impensable, la historia de tres hombres consagrados al altar, que en vez de predicar vida, entregaron muerte. Tres sacerdotes. Tres sotanas manchadas. Tres actos que estremecieron la fe de miles. Este no es un episodio de misterio. Es uno de realidad. Una realidad tan oscura que se ocultó bajo la luz de vitrales rotos y templos sagrados. Suscríbete ahora mismo. Porque lo que estás por escuchar no se predica. Se revela. Casos perturbadores de sacerdotes católicos homicidas. La siguiente investigación presenta tres historias reales, ocurridas desde el año 2000 en México y Latinoamérica, de sacerdotes católicos involucrados en homicidios. Cada caso expone la estremecedora contradicción entre la imagen sagrada que proyectaban y los actos ocultos que cometieron. Se relatan detalles del crimen, el perfil de cada sacerdote, el contexto social y religioso, la cobertura mediática, el proceso judicial y las reacciones tanto públicas como de la Iglesia. Estas narraciones, de estilo documental, buscan impactar emocionalmente al tiempo que invitan a la reflexión, manteniendo la sensibilidad y el respeto debido a las víctimas. Caso 1. El párroco de Neza y el crimen de Semana Santa, Padre César Torres Martínez. Es la madrugada del domingo de Resurrección de 2006. Mientras los feligreses celebran la Pascua, en la parroquia del Sagrado Corazón de Jesús, municipio de Nezahualcóyotl, Estado de México, ocurre algo impensable. El párroco, César Torres Martínez, recibe la visita de Verónica Andrade, una joven de 22 años con quien sostenía una relación secreta y quien acababa de tener una hija de él. La mujer le exige apoyo económico para la manutención de la niña. La discusión sube de tono bajo las sombras del templo, desencadenando una tragedia. Según confesó después el propio sacerdote, la confrontación derivó en empujones y él terminó estrangulando a Verónica con sus propias manos. Acto seguido, en un intento desesperado por ocultar el crimen en ese espacio sagrado, arrastra el cuerpo al baño parroquial y comete un acto atroz, descuartiza el cadáver, cortando cabeza y extremidades con un cuchillo de cocina. Coloca los restos en bolsas de plástico negras, las carga en su camioneta y, aún bajo la oscuridad de la madrugada, las abandona cerca del cementerio de El Rosedal, en el vecino municipio de Chimalhuacán. Horas después, el 16 de abril de 2006, vecinos horrorizados hallan las bolsas con el cuerpo desmembrado de Verónica a la entrada del panteón. La escena macabra indigna a la comunidad. Inicialmente, se temía que fuera obra de un asesino serial que había cobrado la vida de varias mujeres jóvenes en la zona. César Torres Martínez, de 42 años, llevaba una vida aparentemente entregada al ministerio. Era el presbítero al frente del templo del Sagrado Corazón de Jesús en Neza, conocido por oficiar misa y guiar a su congregación. Tras la sotana, sin embargo, ocultaba una doble vida, mantenía en secreto una relación sentimental con Verónica, una feligresa mucho menor que él. Fruto de esa relación nació una niña, de la cual él nunca habló abiertamente. La joven Verónica era madre soltera, y todo indicaba que el sacerdote era el padre de la bebé. Este hecho colocaba a César en una posición comprometida ante la Iglesia, dado el voto de celibato que debía cumplir. Vecinos y fieles que lo conocían quedaron perplejos al saber que el mismo guía espiritual era sospechoso de semejante delito. Y que bajo la apariencia de un sacerdote devoto latía la determinación de cometer un crimen brutal para proteger su secreto. México es un país de profunda tradición católica, donde los sacerdotes suelen ser figuras respetadas y casi intocables en sus comunidades. Por eso, el caso conmocionó especialmente. La violencia de género y los feminicidios ya eran lamentablemente frecuentes en el Estado de México. De hecho,
Verónica fue una de 7 mujeres asesinadas en 8 meses en esa región, pero descubrir que el responsable era un sacerdote amplificó la consternación pública. Ocurrió además en Semana Santa, una época sagrada de reflexión y paz, lo que dio al crimen un carácter simbólico perturbador. Mientras los fieles celebraban la resurrección de Cristo, su párroco cometía un asesinato y profanaba la confianza de la comunidad. El contraste no podía ser más chocante. Este contexto planteó duras preguntas sobre el celibato sacerdotal, el manejo del estrés y las tentaciones que enfrentan algunos clérigos, y la complicidad o silencio que puede existir alrededor de sus faltas. La Iglesia Católica local, al saberse la noticia, enfrentó el reto de reconocer que uno de sus ministros había caído de la gracia de la vocación a la infamia del crimen. En un entorno ya sensibilizado por la violencia contra las mujeres. Cobertura mediática, la noticia trascendió rápidamente del ámbito local a los medios nacionales e incluso internacionales. Agencias de prensa como EFE difundieron los pormenores escalofriantes de la detención del sacerdote y la manera en que intentó deshacerse del cuerpo. Diarios como La Jornada titularon Abre proceso contra cura de Chimalhuacán, subrayando que a César Torres se le acusaba formalmente de matar y descuartizar a la joven. Medios extranjeros en habla hispana, como Emol de Chile y Infobae de Argentina, también replicaron la historia dada su naturaleza inusual y perturbadora. Los noticiarios televisivos presentaban imágenes de Torres Martínez escoltado por agentes, con la mirada perdida mientras se narraban los hechos. La prensa destacó detalles como el hecho de que el cura hubiera oficiado la misa de resurrección horas antes del homicidio, lo que añadía un elemento dramático a la narrativa. El caso suscitó debate en columnas de opinión y mesas de análisis sobre la responsabilidad de la Iglesia y el impacto social de los crímenes cometidos por líderes religiosos. La cobertura mediática fue amplia y mantuvo la atención durante los meses siguientes, dada la gravedad y morbosidad del asunto. Tras el hallazgo de las bolsas con los restos, la Procuraduría mexiquense inició una investigación que rápidamente apuntó hacia el párroco. César Torres fue detenido el 19 de abril de 2006, apenas 3 días después del crimen, luego de que evidencias y su propio comportamiento levantaran sospechas. En el interrogatorio, terminó confesando su culpabilidad en la muerte de Verónica Andrade. El Tribunal Superior de Justicia del Estado de México le dictó auto de formal prisión sin derecho a fianza, por los delitos de homicidio calificado y violaciones a las leyes de inhumación, por la mutilación y ocultamiento del cadáver. Durante el proceso, salieron a relucir los pormenores de cómo la víctima lo confrontó por la manutención de la hija en común, y cómo él reaccionó violentamente. Finalmente, Torres Martínez fue declarado culpable y condenado. Se manejó la posibilidad de prisión perpetua o una pena extensa dadas las agravantes. Al ser este un caso de alto perfil, las audiencias tuvieron seguimiento mediático y generaron gran expectativa en la población local. Años después, el nombre de César Torres Martínez figura tristemente en la memoria colectiva como uno de los primeros sacerdotes mexicanos del siglo XXI en recibir sentencia por un feminicidio con extrema violencia. La revelación de este crimen causó indignación y repudio generalizado. Organizaciones de mujeres y ciudadanía en general alzaron la voz, subrayando la gravedad de que un líder religioso hubiera perpetrado un feminicidio tan brutal. El caso alimentó la exigencia de mayor atención a la violencia contra las mujeres en el Estado de México, entidad que ya entonces encabezaba índices nacionales de feminicidio. Muchas personas expresaron en redes sociales y foros su desilusión y enojo hacia el sacerdote, alguien en quien confiaban para guía espiritual había resultado un asesino. En la comunidad católica local hubo sentimientos encontrados de dolor, vergüenza y traición. La Iglesia Católica reaccionó con condena y distancia. La diócesis correspondiente suspendió de sus funciones a Torres Martínez de inmediato tras la detención. Voceros eclesiales aseguraron colaborar con la justicia civil y manifestaron que hechos así son inadmisibles, subrayando que ningún hábito exime de la ley. Sin embargo, también hubo introspección,
grupos de sacerdotes y fieles reflexionaron sobre cómo prevenir que una situación similar volviera a ocurrir, enfatizando la necesidad de apoyar psicológicamente a los clérigos y reforzar su compromiso moral. Este caso dejó una cicatriz profunda, sirvió de oscuro recordatorio de que la violencia puede anidar incluso bajo la sotana, y obligó a la Iglesia y a la sociedad a enfrentar esa dolorosa contradicción. Caso 2. Pasión oculta y feminicidio en Veracruz, el sacerdote Luis Alfonso N. La calurosa tarde del 7 de enero de 2017, en un barrio del puerto de Veracruz, una escena escalofriante sale a la luz. Dentro de la cajuela de una camioneta roja, envuelto en bolsas de plástico negras, aparece el cuerpo sin vida de una mujer de 45 años identificada como Alejandra M.C. Junto a sus restos, los investigadores encuentran un elemento insólito, una nota escrita con labial rojo sobre un papel amarillo, que la acusa de haber sostenido una relación extramarital. Al principio, este mensaje parecía una burla cruel que intentaba culpar a la víctima, pero con el avance de las pesquisas se convertiría en una pista reveladora. ¿Quién querría dejar tal nota? La respuesta pronto escandalizaría a la sociedad veracruzana. El principal sospechoso era un sacerdote católico, el padre Luis Alfonso N., quien mantenía una relación sentimental secreta con Alejandra. Luis Alfonso era párroco en la iglesia de San Gabriel de la colonia Las Hortalizas, en la zona norte de la ciudad de Veracruz. Se supo que él y Alejandra habían iniciado su relación en 2016, cuando ella acudía a la parroquia donde él oficiaba misa. Pero lo que comenzó como un romance clandestino, dada la investidura religiosa de él, terminó teñido de sangre. El 6 de enero de 2017, por razones aún debatidas, se habla de chantajes y discusiones acaloradas. Luis Alfonso asesinó a Alejandra asfixiándola y posteriormente abandonó su cuerpo en la cajuela del vehículo. La nota en labial encontrada junto al cadáver parecía un intento torpe de desviar la atención, tal vez simulando un crimen pasional cometido por un tercero celoso. Pero muy pronto las evidencias apuntaron al verdadero responsable, un hombre que debía representar los valores cristianos de amor y respeto a la vida, pero que en la sombra sostuvo una relación prohibida y acabó cometiendo un feminicidio. Luis Alfonso N., cuyo nombre completo no se difunde en medios por cuestiones legales, fue ordenado diácono en 2012 y sacerdote en 2013, iniciando una carrera prometedora dentro de la diócesis de Veracruz. A simple vista, era un cura joven y carismático que oficiaba incluso en la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción en 2015. Trasladado luego a la parroquia de San Gabriel, su trayectoria parecía ascendente. Sin embargo, su vida privada entró en conflicto con sus votos religiosos cuando entabló una relación amorosa con Alejandra, una mujer madura, posiblemente feligresa activa. Este romance secreto demostró que Luis Alfonso vivía un doble estándar moral. Ante la comunidad predicaba la palabra de Dios, pero en lo personal violaba el celibato y, según sus propias alegaciones posteriores, enfrentaba problemas de chantajes y presiones económicas en su relación. De acuerdo con un reporte posterior, el 8 de enero, un día después del crimen, Luis Alfonso se presentó ante sus superiores eclesiásticos admitiendo que sostenía esa relación sentimental y narró que estaba pasando por malas experiencias en ella, mencionando supuestas extorsiones por parte de Alejandra. Sin embargo, omitió un detalle atroz, que él ya la había asesinado el día anterior. Este perfil revela a un hombre incapaz de manejar la tensión entre sus deseos personales y sus deberes clericales, que optó por la violencia extrema para escapar de las consecuencias de sus actos. Tras cometer el homicidio, Luis Alfonso huyó, dejando atrás la sotana y a su propia conciencia, convirtiéndose en prófugo de la justicia y, a ojos de la Iglesia, en un traidor a su ministerio. El caso de Luis Alfonso N. y Alejandra se enmarca en el problema extendido de la violencia contra las mujeres en México, en particular los llamados feminicidios. Lo distintivo aquí es la identidad del agresor, un sacerdote católico,
figura que goza de confianza y autoridad moral en la comunidad. Veracruz, un estado con fuerte arraigo católico, quedó atónito al conocer la noticia. Este crimen rompía con numerosos tabúes, reveló la existencia de una relación amorosa clandestina dentro de la iglesia, con la transgresión del voto de celibato, y expuso que dicha relación desembocó en el asesinato de la mujer, replicando el patrón de violencia machista que azota al país. Socialmente, hubo un sentimiento de traición y escándalo. Los feligreses de las parroquias donde Luis Alfonso sirvió no podían creer que aquel joven padre amable hubiera planeado y ejecutado un homicidio tan frío, dejando incluso una nota para denigrar la memoria de la víctima. Religiosamente, el caso planteó preguntas incómodas. ¿Qué tan preparada está la Iglesia para detectar y manejar conductas inapropiadas de sus sacerdotes? ¿Cuánto influye la represión afectiva en este tipo de desenlaces? El Obispado de Veracruz, tras conocer la confesión parcial de Luis Alfonso, reaccionó inicialmente buscando persuadirlo de que se entregara. Pero frente a su huida, la misma autoridad eclesiástica presentó una denuncia formal ante la Fiscalía, mostrando una postura de cero tolerancia. Aún así, este acontecimiento sacudió la confianza en la institución religiosa local, pues demostró que la sotana podía servir de disfraz a un agresor de mujeres. Algo especialmente doloroso en un país que clama por justicia ante la ola de feminicidio. La muerte de Alejandra inicialmente pudo parecer un caso más en las páginas rojas, pero al descubrirse la implicación del sacerdote, los medios locales y nacionales retomaron la historia con gran énfasis. En 2017, la noticia del crimen apareció en diarios veracruzanos y sitios web, resaltando el morbo de la nota hallada y la doble vida del cura. Sin embargo, al huir el sospechoso, el caso perdió atención mediática inmediata y se transformó en un expediente abierto. Durante más de 5 años, Luis Alfonso estuvo prófugo, y solo en octubre de 2022 se reavivó la cobertura cuando finalmente fue capturado en la ciudad de Puebla. Entonces, titulares como "Cae sacerdote feminicida tras 5 años prófugo" inundaron la prensa digital y televisiva. Medios nacionales, e incluso internacionales en idioma español, narraron los pormenores, como el ex sacerdote fue ubicado lejos de Veracruz, como la iglesia lo había delatado tras su confesión y como la familia de la víctima clamaba justicia desde hacía años. Un detalle muy difundido fue la historia de la marcha del Día Internacional de la Mujer en 2020, donde la hija de Alejandra llevó una cartulina denunciando que el responsable del feminicidio de mi mamá fue un sacerdote, el asesino está libre, como si nada. Esa imagen y frase aparecieron en portales de noticias y redes sociales, volviéndose símbolo de la impunidad que rodeó al caso por tanto tiempo. Tras la captura, la prensa siguió cada paso, la extradición a Veracruz, la apertura del proceso penal 612/2019 y finalmente la sentencia. En mayo de 2025, medios reportaron que Luis Alfonso fue condenado a 70 años de prisión por el feminicidio de Alejandra, dándole un cierre judicial al caso. La cobertura mediática, además de informar, generó debate sobre la responsabilidad de la Iglesia y la urgencia de combatir la violencia de género, sin importar quién sea el agresor. El recorrido judicial de este caso fue prolongado pero concluyente. Inmediatamente tras el hallazgo del cuerpo en 2017, la Fiscalía de Veracruz abrió la carpeta de investigación correspondiente, número 612/2019, según trascendió. Aunque la evidencia apuntaba al sacerdote desde el inicio, por la relación conocida y la nota incriminatoria, la ausencia del sospechoso dificultó procesarlo. Luis Alfonso N. escapó de Veracruz poco después del crimen, aparentemente aprovechando que la Iglesia no divulgó públicamente su confesión para no alertarlo. Durante los años de fuga, la Iglesia lo redujo al estado laical, es decir, dejó de ser cura activo, de facto es sacerdote, y colaboró aportando información a las autoridades. En octubre de 2022,
Gracias a labores de inteligencia, policías ministeriales lo detuvieron en la ciudad de Puebla cumpliendo la orden de aprehensión pendiente. Tras su captura, Luis Alfonso fue entregado al juez de control en Veracruz que llevaba la causa, asegurándose su vinculación a proceso por el delito de feminicidio agravado. A medida que avanzó el juicio, salieron a la luz detalles escalofriantes. Se confirmó que confesó su crimen ante sus superiores eclesiásticos, quienes le instaron inútilmente a entregarse. Y se reconstruyó la secuencia de hechos que llevó a la muerte de Alejandra. En las audiencias, la Fiscalía presentó pruebas contundentes, registros telefónicos, testimonios del entorno parroquial y la propia nota hallada con el cadáver. Finalmente, en 2024 se dictó sentencia condenatoria, y en mayo de 2025 un juez impuso a Luis Alfonso una pena ejemplar de 70 años de prisión. Una de las más altas para un feminicidio en Veracruz, reflejando la hazaña con que actuó. Con ello, el caso quedó judicialmente resuelto. Cabe destacar que la actuación de la Iglesia fue reconocida en este proceso. El obispo de Veracruz había formalizado la denuncia en 2017 al huir el sacerdote, mostrando cooperación con la justicia civil. El juicio y la sentencia enviaron un mensaje claro: ni siquiera un exministro de la Iglesia escapa al peso de la ley cuando comete un crimen tan atroz. Cuando finalmente se hizo justicia, la reacción pública fue de alivio mezclado con amargura. La familia de Alejandra, en particular su hija que visibilizó el caso en protestas, expresó alivio por la detención y condena, aunque el dolor por la pérdida es irreparable. Colectivos feministas y sociedad civil en Veracruz señalaron la importancia de la sentencia, considerando que envía una señal contra la impunidad de los feminicidios, sin importar la investidura del agresor. Hubo pronunciamientos en redes sociales celebrando que por fin el padre feminicida pagará por lo que hizo. No obstante, quedó la amarga reflexión de que tomó más de 5 años atrapar a un asesino confeso, y solo por la voluntad de la Iglesia de denunciarlo se logró encaminar el caso. En cuanto a la Iglesia Católica, sus representantes locales manifestaron condena enérgica al crimen desde que se conoció. Al momento de la captura, portavoces del arzobispado reiteraron su postura: caiga quien caiga, la violencia contra cualquier hijo de Dios es inaceptable. También se supo que la Iglesia, tras conocer la implicación de Luis Alfonso, lo suspendió y posteriormente expulsó del estado clerical, mostrando a la feligresía que se actuó internamente. Sin embargo, este caso también generó autoanálisis en la Iglesia. Se insistió en que los seminaristas y sacerdotes reciban mejor formación afectiva para evitar situaciones que deriven en conductas prohibidas o violentas. Entre muchos fieles, quedó el desconcierto de haber convivido con un asesino sin saberlo. La parroquia donde él sirvió tuvo que ser reconsagrada espiritualmente, mediante misas especiales, para reconfortar a la comunidad. En suma, la reacción combinó la satisfacción de ver la verdad salir a la luz y la pena de constatar, una vez más, cómo la figura del hombre de Dios puede quebrarse y caer en la más terrible de las contradicciones al quitar una vida. Caso 3. El seminarista asesinado por su guía espiritual, Padre Francisco Javier Bautista Ábalos. En junio de 2019, la Ciudad de México fue escenario de un caso que estremeció a la Iglesia capitalina. Hugo Leonardo Avendaño, un joven de 29 años, diácono y estudiante de teología, desapareció misteriosamente la noche del 11 de junio tras avisar a un amigo que se dirigiría a la parroquia Cristo Salvador en la alcaldía Tlalpan. Al día siguiente, el 12 de junio de 2019, su cuerpo fue encontrado dentro de su propia camioneta, abandonada en un paraje solitario de la colonia Héroes de 1910, en Tlalpan. La víctima yacía en el asiento trasero, cubierta con una cobija. A simple vista no tenía heridas de bala ni sangre visible, pero presentaba golpes y signos de violencia. La autopsia reveló la causa de muerte: asfixia por estrangulamiento. La noticia sacudió a la opinión pública, ya que Leonardo era el segundo estudiante asesinado
en la ciudad en una semana. Días antes otro joven, Norberto Ronquillo, también había sido hallado sin vida en un caso aparte. Pero la sorpresa mayor llegó con la investigación. Todas las pistas llevaban a un sacerdote cercano a la víctima. Las cámaras de vigilancia, registros telefónicos y testimonios situaron a Leonardo pasando sus últimas horas en compañía del padre Francisco Javier Bautista Ábalos, quien era el párroco de Cristo Salvador y actuaba como mentor espiritual del joven. Se supo que Leonardo llegó voluntariamente a la iglesia esa noche y estuvo allí por más de 4 horas junto al sacerdote. Cerca de las 3 de la madrugada, las cámaras captaron la camioneta de Leonardo saliendo rumbo a la carretera Picacho-Ajusco, seguida a los pocos minutos por otro vehículo. Poco después, ese segundo automóvil regresó sin el primero. Para cuando Leonardo fue hallado muerto, todas las miradas apuntaban a Francisco Javier. ¿Qué había ocurrido en esas horas dentro de la parroquia? Esa pregunta sacudió a la iglesia local. Según las pesquisas, el sacerdote habría asfixiado a Leonardo dentro del vehículo, posiblemente en un forcejeo, y luego dejó el cadáver en aquel paraje, intentando hacer pasar el crimen como un secuestro o robo con violencia. El hecho de que un guía religioso terminara acusado del asesinato de su propio acólito resultaba tan perturbador como difícil de asimilar. Francisco Javier Bautista Ábalos era un sacerdote de mediana edad, muy conocido en Tlalpan por su labor pastoral. Había sido formador de seminaristas y se le consideraba un cura culto, con carisma para la enseñanza de la fe. Como párroco de Cristo Salvador, tenía a su cargo una comunidad activa de fieles. A ojos de todos, Bautista Ábalos proyectaba la imagen de un padre comprensivo y accesible, alguien en quien los jóvenes confiaban. Leonardo Avendaño, en particular, lo consideraba no solo su párroco sino un amigo y guía. Sin embargo, tras la apariencia benigna, las investigaciones sugirieron que Francisco Javier podía tener sombras en su vida privada. Al poco de su detención salieron a la luz rumores e indicios de un posible móvil sórdido. Autoridades filtraron que quizás Leonardo estaba al tanto de comportamientos impropios del sacerdote, incluso material comprometedor. Fotografías que involucrarían a Bautista y a otros clérigos. De acuerdo con un reporte periodístico, se hallaron fotos íntimas de al menos 3 sacerdotes, una de ellas mostrando a un cura dormido, aparentemente tomada sin consentimiento. Estas evidencias apuntaban a que Leonardo podría haber estado extorsionando a ciertos clérigos con revelar dichas imágenes a cambio de dinero, e incluso se insinuó que ofrecía servicios sexuales a religiosos. Dentro de ese contexto, Francisco Javier Bautista emergió como un posible implicado en ese círculo secreto, lo que habría motivado un enfrentamiento fatal. Aunque el sacerdote negó haber asesinado a Leonardo, su perfil quedó manchado. De ser visto como mentor ejemplar pasó a ser sospechado de tener una doble vida llena de hipocresía moral. En esencia, su figura personifica la contradicción máxima, un hombre formado para guiar a otros en la fe, pero que terminó siendo acusado de eliminar a quien confiaba en él, supuestamente para ocultar sus propias faltas. La muerte de Leonardo Avendaño y la implicación de un sacerdote acontecieron en un momento en que México vivía creciente inseguridad, pero donde la violencia proveniente del interior de la iglesia no era común. La sociedad capitalina, al conocer los detalles, quedó consternada. Leonardo era un joven entregado a la iglesia, su asesinato por alguien de ese mismo círculo rompió paradigmas. En la comunidad religiosa, este caso obligó a reflexionar sobre problemas como la corrupción interna, el silencio cómplice y la salud mental de los clérigos. Si bien la hipótesis de la extorsión sexual nunca fue confirmada oficialmente en juicio, su sola posibilidad levantó bolas de debate. ¿Podría existir una red de abusos y chantajes dentro de círculos eclesiales? Para la Iglesia Católica en México, que en esos años lidiaba sobre todo con escándalos de abusos sexuales y encubrimientos, enfrentar un caso de asesinato de clérigo supuso un nuevo reto a su credibilidad. Socialmente,
el caso también se asoció a la exigencia de justicia por parte de los jóvenes. Estudiantes de diversas universidades llegaron a manifestarse con pancartas pidiendo justicia para Leo, indignados porque alguien que dedicaba su vida a servir a los demás hubiese sido silenciado violentamente. El hecho de que casi simultáneamente otro joven, Norberto Ronquillo, hubiera sido asesinado ese mismo mes en la ciudad generó un clamor general contra la inseguridad y la impunidad. Pero en el caso de Leonardo, el ingrediente del posible encubrimiento eclesiástico añadió una capa de tensión entre la Iglesia y la sociedad. Los ojos de todos estaban puestos en cómo responderían las autoridades religiosas ante uno de los suyos acusado de tan horrendo crimen. Desde el inicio, la desaparición de Leonardo Avendaño captó la atención de la prensa, que días antes cubría el caso Ronquillo. Cuando se halló su cuerpo y emergió la conexión con el sacerdote, los medios explotaron la noticia. Televisoras nacionales interrumpieron su programación con la primicia de la detención del padre Francisco Javier Bautista, dando paso a un desfile de titulares impactantes. Periódicos como El Universal y Publimetro siguieron de cerca el caso, reportaron desde la cronología de los últimos movimientos de Leonardo hasta la reacción incrédula de su familia al enterarse de quién era el sospechoso. El detalle de que el mismo sacerdote oficiara la misa de cuerpo presente del joven asesinado, pidiendo perdón para los responsables, fue ampliamente difundido, generando horror e indignación retrospectiva cuando se supo que él estaba involucrado. Las protestas de apoyo al sacerdote por parte de algunos feligreses también hicieron ruido en los medios. Se vieron imágenes de un grupo rezando y levantando pancartas en el Tribunal Superior de Justicia con lemas como "No fabriquen falsos culpables" y "Liberación Padre Francisco Inocente". Estas escenas polarizaron la opinión, por un lado, quienes defendían la inocencia del cura, por otro, quienes lo señalaban como un símbolo de corrupción clerical. Portales de investigación digital, como Sin embargo, publicaron artículos profundizando en la línea de la posible extorsión sexual dentro de la Iglesia, haciendo del caso Leonardo un melodrama de secretos eclesiásticos. Internacionalmente, agencias como EFE y AP replicaron la historia dado el inusual contexto, y medios de Estados Unidos y Europa destacaron el caso como ejemplo de cura homicida en México, un país mayoritariamente católico. En resumen, la cobertura mediática mantuvo el caso en primer plano durante 2019 y hasta la sentencia en 2021, mezclando elementos de nota roja, escándalo religioso y exigencia de justicia. La investigación oficial avanzó con celeridad. Apenas una semana después del crimen, el 19 de junio de 2019, agentes de la Procuraduría Capitalina detuvieron al padre Francisco Javier Bautista como sospechoso principal. Esto ocurrió tras recabar pruebas contundentes. La geolocalización del celular del sacerdote lo ubicó en la misma iglesia junto a Leonardo el tiempo clave. Videos de cámaras del C5 rastrearon la caravana de vehículos implicados. Además, se encontró un iPad de la víctima en otra parroquia, lo que reforzó la hipótesis de un complot para recuperar posibles fotos comprometedoras. Francisco Javier fue vinculado a proceso por homicidio agravado y enviado al reclusorio Oriente mientras se desarrollaba el juicio. Durante el proceso, el sacerdote mantuvo su inocencia, aunque sin dar explicaciones alternativas convincentes. Se investigó también la participación de una posible segunda persona, dado el segundo vehículo captado, pero ese cómplice nunca fue plenamente identificado en la causa. Tras múltiples audiencias a lo largo de 2020, en las que desfilaron peritos y testigos, finalmente el 6 de abril de 2021 un tribunal encontró culpable a Francisco Javier Bautista Ábalos del asesinato de Hugo Leonardo Avendaño. Días después, el 8 de abril de 2021, se dictó la sentencia, 27 años y 6 meses de prisión para el sacerdote. Esta condena, si bien no satisface totalmente a quienes pedían pena máxima, fue considerada un logro de la justicia. El caso estableció jurisprudencia mediática al ser de los pocos donde un ministro religioso es condenado por asesinar a un feligrés en México. La defensa de Bautista apeló la sentencia buscando anular el veredicto,
pero hasta donde se sabe, las instancias superiores ratificaron la condena basadas en la sólida evidencia. Es de resaltar que la Arquidiócesis Primada de México públicamente manifestó su respeto al resultado del proceso y no ofreció protección corporativa al sacerdote, dejándolo enfrentar las consecuencias legales. De esta forma, culminó judicialmente un caso que por 2 años mantuvo en vilo a la comunidad católica capitalina. Tras la sentencia, la familia Avendaño expresó que se hizo justicia para Leonardo, aunque nada lo devolvería. La opinión pública, en general, apoyó el fallo. Muchos ciudadanos vieron confirmadas sus sospechas y temores, que incluso personas investidas de autoridad moral pueden cometer actos terribles. En medios y redes sociales, el caso generó discusiones sobre la necesidad de una mayor vigilancia y transparencia en las instituciones religiosas. Algunos feligreses de Cristo Salvador, que inicialmente defendían al Padre Francisco, quedaron divididos. Unos aceptaron la evidencia y se sintieron traicionados, otros, aún incrédulos. Insinuaron teorías de conspiración, aunque estas voces se fueron apagando con el tiempo. La Iglesia Católica, por su parte, reaccionó con prudencia y firmeza. Desde que Bautista fue detenido, la arquidiócesis lo removió de sus funciones y difundió comunicados subrayando que confiaba en las autoridades para el esclarecimiento de la verdad. Tras la condena, portavoces eclesiales lamentaron profundamente el hecho, pidieron oraciones por el alma de Leonardo y por la conversión del sacerdote culpable. Reiterando que ningún miembro de la Iglesia está por encima de la ley ni del mandamiento divino de no matarás. Internamente, este suceso llevó a la Iglesia a reforzar protocolos. Se habló de revisar la formación en los seminarios para inculcar una auténtica vida de virtud y evitar perfiles psicológicos inestables en el sacerdocio. También se dio acompañamiento pastoral a la comunidad afectada de Tlalpan, enviando a otros sacerdotes para reconfortar a los feligreses y reconstruir la confianza perdida. En actos simbólicos, la parroquia Cristo Salvador realizó jornadas de oración y penitencia pública, buscando purificarse del escándalo. A nivel de la sociedad, el caso Avendaño dejó una huella aleccionadora, evidenció cómo la maldad puede ocultarse detrás de la fe y urgió a no idealizar ciegamente a los líderes religiosos, sino exigirles cuentas con el mismo rigor que a cualquier ciudadano. Cada vez que se recuerda esta historia, se evoca la imagen de un cáliz roto, un símbolo sagrado hecho pedazos por la traición y la violencia, pero del cual surge una advertencia y una enseñanza para todos. Estos 3 casos distintos en circunstancias pero similares en esencia nos confrontan con una realidad incómoda. Los sacerdotes, figuras consagradas a la virtud, pueden cometer actos atroces cuando sucumben a sus pasiones más oscuras. A través de estos relatos, dignos de una crónica negra, se observa un patrón de doble vida, abuso de confianza y transgresión de los principios más básicos de la fe que predican. Cada historia presenta una espiral narrativa donde la imagen benévola del clérigo se va desmoronando hasta revelar al criminal oculto tras la sotana. Son historias dolorosas, pero necesarias de contar, pues iluminan las grietas humanas que pueden esconderse incluso en instituciones milenarias. Al narrarlas, buscamos no la morbosidad sino la atención reflexiva, que el oyente experimente la conmoción de la revelación, que sienta la pausa necesaria para asimilar la tragedia, y que extraiga una conclusión con peso simbólico. La próxima vez que veamos a alguien revestido de autoridad moral, recordaremos que la santidad no está garantizada por el cargo, sino por las acciones. Y que, como en estos casos, cuando las acciones contradicen la esencia de ese cargo, el resultado es devastador. Estas crónicas invitan a mantener los ojos abiertos y el sentido crítico alerta, sin perder la esperanza en la justicia y en la capacidad de las comunidades de sanar, aprender y evitar que algo así vuelva a ocurrir. ¿Lo escuchaste? No es ficción, no es metáfora, fue muy real. 3 historias. 3 sacerdotes. 3 traiciones a su propio juramento. La fe, cuando se mancha con sangre, no pierde su valor, pero sí nos obliga a preguntarnos, ¿a quién estamos siguiendo realmente? Si este episodio te movió algo por dentro, suscríbete a Crudo.
Gracias por llegar hasta aquí. Nos escuchamos en el próximo capítulo. Recuerda, aquí, el silencio no es una opción. Crudo Podcast. El contenido aquí presentado es de carácter expresivo, testimonial y artístico, y no representa necesariamente la postura del autor o sus colaboradores. Escucha bajo tu propio criterio. No recomendado para menores de edad.